Hey, hola, ¿qué tal amigos? De regreso con un nuevo video tutorial en el cual veremos cómo aceptar datos mediante teclado en un programa de C++. Para esto, como se los comenté en el video anterior, vamos a utilizar variables. Bien, vamos a abrir nuestro compilador y vamos a definir lo que es una variable. Es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. Una variable es representada y usada a través de una etiqueta. Esto quiere decir que se identifica con un nombre. En resumen, podemos decir que una variable es un nombre a través del cual podemos referir a una posición o un espacio en memoria. Para declarar las variables, tenemos que cumplir con 4 condiciones. La primera de ellas es que siempre deben iniciar con una letra. Nosotros no podríamos declarar un nombre de variable iniciando, por ejemplo, con un número y un nombre de variable, por ejemplo, 6 horas. Esto no sería una variable correcta debido a que la primera condición dice que siempre debe iniciar con una letra. La segunda es que deben de componerse de letras y dígitos, si en su caso lo requiriera, no siempre. Por ejemplo, puedo poner num y num1 para diferenciarlas, por ejemplo. Entonces la primera no contiene número y la segunda sí, solamente para diferenciar las dos variables que tienen en teoría el mismo nombre. No podemos utilizar nombres de variables que contengan espacios en blanco ni caracteres especiales. Por ejemplo, si utilizáramos una variable que se llame trabajo extra, no podríamos declararla de esta forma porque tiene un espacio en blanco. Si nosotros quisiéramos utilizar un nombre de variable que contenga dos palabras, podemos utilizar el guión bajo. No podríamos utilizar caracteres especiales, que es por ejemplo el arroba y un nombre de variable, tampoco es correcto. Las letras acentuadas y otros signos regionales se consideran como caracteres especiales, por lo cual el compilador no lo estaría aceptando como una variable válida. Para nosotros poder declarar las variables lo tendríamos que hacer dentro de la función principal main. Estos serían variables locales. Lo primero que tendríamos que hacer es, después del main, declarar dichas variables. El primer tipo de dato que vamos a ver es una variable de tipo entero, en el cual tendríamos que usar la palabra reservada int, espacio y el nombre de variable que vamos a asignar. En este caso, por ejemplo, dentro de esta misma línea podríamos declarar n cantidad de variables, por ejemplo A, B, C, D, E, por decir un ejemplo, y finalizamos con punto y coma. Lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta que cada variable que nosotros declaremos dentro de esta línea tendría que ir separada por una coma, y donde terminemos de declarar las variables finalizamos con un punto y coma. Todas las variables que declaremos dentro de esta línea obviamente serían de tipo entero. Entonces vamos a hacer un programa que realice la suma de dos valores ingresados por el usuario. Vamos a declarar dos variables de tipo entero, que es por ejemplo A, B, punto y coma. Otra cosa que les podría decir es que cada que nosotros declaremos una variable, ese nombre tenga una relación con el programa que vamos a realizar, para que cuando nosotros la tengamos que mandar llamar no tengamos problema de identificación del nombre de variable. Vamos a mandarle al usuario que ingrese un primer valor. Vamos a poner cout y ingrese primer valor. Y para poder aceptar dicho valor que ingrese el usuario, vamos a utilizar la función sin de la librería IOStream, y se declara con la siguiente sintaxis: sin acompañada de dos veces mayor que, y la variable a donde vamos a guardar ese dato. En este caso la primera sería la variable A. Finalizamos con punto y coma. Vamos a pedirle al usuario que ingrese el segundo valor. Ingrese segundo valor. Ok, finalizamos con punto y coma.
y vamos a hacer referencia a la variable b, sin, acompañada de dos signos de mayor que y la variable b. Bien, ahora ya tenemos la estructura para poderle pedir al usuario que ingrese los dos valores. Ahora vamos a mostrarle el resultado. Vamos a mandar un mensaje que diga cout y que diga la suma es, después de las comillas vamos a mandar llamar a las variables. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Es con dos signos de menor que, y en este caso las variables donde ya se almacenaron dichos datos. La operación se va a realizar dentro de esta misma línea. Entonces tendríamos que decir que lo que tenga la variable a más lo que tenga la variable b. Y vamos a ver una nueva función que es endLine, la cual se declara de esta forma, con dos veces menor que la palabra end y una L. Finalizamos con punto y coma. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Recordemos que la función systempause lo que hace es también mostrar un mensaje en pantalla que dice presione la tecla para continuar. Si nosotros no pusiéramos esta función, el mensaje de systempause estaría mostrándose al lado del resultado que nosotros le estamos mandando al usuario, por lo cual la pantalla no se distinguiría al 100% o no separaríamos el resultado de lo que es el mensaje de la función systempause. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que damos un salto de línea para que este mensaje aparezca debajo del mensaje que le estamos mostrando al usuario con el resultado. Para eso nos serviría la función endLine. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Ok, aquí nos dice que tenemos un error porque nos faltó punto y coma en donde estamos haciendo referencia a la variable donde se va a guardar. Damos punto y coma, compilamos y ejecutamos y nos dice que ingrese el primer valor. Vamos a poner 30. Al dar enter lo que hizo es este valor 30 lo almacenó o hizo referencia a un espacio en la variable a y se salta a la siguiente línea que dice ingrese el segundo valor. Vamos a poner 15. Al dar enter se va a almacenar en la variable b y enseguida nos va a mostrar el resultado de la suma es el dato que tenga la variable a más el dato que tenga la variable b, y nos dice la suma es 45. Esto es correcto. Entonces prácticamente eso sería la forma de mandar a llamar a las variables. Ahora tenemos otro método. Esto sería incluyendo una tercera variable, por ejemplo resultado. Enseguida de que le estamos pidiendo al usuario que ingrese los dos valores, vamos a realizar la operación de la suma. Entonces vamos a decir la variable resultado va a ser igual a lo que tenga la variable a más lo que tenga la variable b. Recordemos que dichos valores los va a ingresar el usuario. Y bien, vamos a entender bien esta línea. Estamos diciendo que el usuario va a ingresar un valor y se va a guardar en la variable a. El segundo valor se va a guardar dentro de la variable b. En esta parte, dichos números se van a sumar y el resultado de esa suma se va a almacenar en la variable que nosotros asignamos como resultado. Y para poder mostrarlo, únicamente tendríamos que mandar llamar a la variable resultado. Es decir, ya no tendríamos que realizar la operación dentro de esta línea, únicamente estaríamos haciendo referencia a la variable que contiene el resultado de la suma de dichos datos. Otra cuestión también es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mandar a llamar las variables. Por ejemplo, si yo pusiera una variable resultados que por error de dedo se nos fue o por alguna cuestión se nos olvidó cómo la declaramos, a la hora de que yo compile y ejecute el programa me va a marcar un error, porque me va a decir que este nombre no lo reconoce porque no está declarado como una variable o no existe para el compilador. Entonces tendríamos que usar la variable correcta. Vamos a compilar y ejecutar.
y vamos a ver que dice ingrese primer valor 35, segundo valor 35, nos dice que la suma es 70 y eso es correcto. Entonces sería prácticamente el resultado correcto. Entonces esta sería la otra forma de poder realizar la operación de la suma. Si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer la resta, pues vamos a decir, utilizando los mismos valores, vamos a declarar una variable que sea con el nombre resta. Por ejemplo, vamos a decir aquí dentro de la operación que resta va a ser igual a lo que tenga la variable a menos la variable b, y finalizamos con punto y coma. Aquí tendríamos que mandar otro mensaje a pantalla diciendo que la resta es cout, la resta es, y vamos a hacer referencia a la variable resta y finalizamos con endline, punto y coma. Vamos a compilar y ejecutar, vamos a ver, y vamos a ingresar 10 y 5 y vemos que dice la suma es 15, la resta es 5 y eso es correcto. Entonces nada más hay que tener un buen manejo de las variables, y esta sería la forma para hacerlo con variables de tipo entero.